acerca de la fe. Dice, es pues la fe la sustancia, ¿verdad? De lo que estamos esperando. Ahora, el pueblo inconverso, ellos no entienden esto. They just won't understand it. Pero cuando nosotros sabemos que no hay remedio bajo las fuerzas humanas, estamos confiando en las fuerzas eternas. Qué lindo está eso, ¿verdad, hermanos? Solo que esta noche este mensaje va con el propósito de darnos ánimo para confiar en Dios. Y aun cuando se mire que parece ser que no va a suceder nada, si confiamos en Dios, Él va a hacer algo. Yo estoy más que seguro que Dios nunca nos ha fallado, ¿verdad que no? Él no falla. Él lo que promete, lo cumple. Y qué lindo es servir a un Dios que cumple todo lo que Él dice. Aleluya. Y voy a estar leyendo, hermanos, allí en el libro de Ezequiel, una porción quizás conocida de varios de ustedes. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, Ezekiel 37:1. En Ezequiel 37, versículo 1. Y mire lo que vamos a leer allí. Qué tremendo. Cómo Dios habló al profeta Ezequiel para decirle algo grande, algo maravilloso. Y dice así la palabra de Dios en Ezequiel 37, versículo 1. Mire cómo dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y esas palabras son muy profundas y se lleva tiempo para explicar el sentido de esas tres palabras. En el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Wow, huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y luego miren lo que dice: y por cierto, secos en gran manera. Nuestros huesos de nosotros los humanos se secan en gran manera, hermanos. Pero hay una interpretación de esto. Y me dijo, fíjese que primero lo hizo a rodear donde estaban los huesos y que fijara él, que se diera cuenta que estaban bien secos esos huesos. En otras palabras, tu problema está muy, muy grande, pero quiero que lo mires no con terror, sino con la esperanza de que yo soy Dios. Eso es lo que está indicando todo esto que estamos leyendo. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le preguntó, fíjese. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Pero qué irónico es esto. ¿Quién le va a estar hablando a los muertos? ¿Verdad? Pero si Dios nos ordena hacer algo raro, hay que hacerlo. Me da mucho gusto leer esto, hermanos. Sabía que eran huesos secos. Estamos en el versículo 4 todavía. Y el Señor le da orden de que le hable a esos huesos. My goodness. ¿Qué provecho hay de hablarle a un muerto, verdad? O hablarle al problema. Pero hay que obedecer a Dios y creer que lo que Dios nos está diciendo es porque nos va a dar una victoria muy grande, un triunfo. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Qué tremendo está eso.
¿No se goza, hermano? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago, fíjese, hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Van a vivir esos huesos secos. Y pondré, fíjese, y no nomás van a vivir, dice, ¿cómo van a vivir? Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, fíjese, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Y luego el versículo 7 dice, profeticé. Ahí estaba Ezequiel obedeciendo la voz de Dios que le dijo que le hablara a los huesos secos. Pues como me fue mandado, y hubo, fíjese, cuando estaba profetizándole a los huesos, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Isn't that something, hermanos? No importa que esté muy difícil, vuelvo a repetir, la situación que quizás usted está pasando, hable contra esa situación y Dios le dará la victoria. Y miré, y he aquí en el versículo 8, tendones sobre ellos. Lo estaba viendo él estaba viendo este milagro. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, fíjese, todo lo necesario, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, mire cómo le dijo que le dijera, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos que digo, sobre estos muertos, y vivirán. That's awesome. Eso es poderoso, hermano. Porque en este mensaje se trata de dar ánimo, de creer en el Dios viviente en que estamos sirviendo y que creemos en Él. Now, parte de la razón que Dios me dio este mensaje para esta ocasión es porque vienen tiempos más difíciles todavía. Pero no se me desanimen por eso. El costo de la gasolina ha subido. El costo de la comida ha subido, ¿verdad? El costo de tener una casa o rentar un apartamento ha subido. Todo ha subido. Y todos estamos experimentando la vida un poco más difícil. We all are going through that. No hace mucho escuché a un senador hablar y decir que causa de la guerra que Rusia tiene en contra de Ucrania, las cosas están poniéndose peor. Y luego él dijo, para este tiempo, el próximo año, fíjese lo que dijo este senador de nuestro gobierno, para esta fecha, en el próximo año, todo el mundo, no nomás dijo que toda nación, dijo todo el mundo va a tener hambre. Qué duro está eso, ¿verdad? En otras palabras, el diablo nos está queriendo asustar por las condiciones que se están poniendo peor todavía. Pero que no nos asuste eso, hermanos. Porque entre más peor se pone la situación en el mundo, más milagros el Señor va a hacer, ¿verdad? Y los milagros en medio de los tiempos difíciles
lo van a ver solamente aquellos que confían en Dios. Aquí en esta historia de estos huesos secos, que Dios habló con Ezequiel para decirle de cómo el milagro estaba sucediendo, era porque así, usted lee más adelante en este capítulo, así se sentía el pueblo de Dios, secos, desesperados, se habían olvidado de la grandeza de Dios. El pueblo de Dios fueron muy tercos. En inglés se dice a stiff neck. Fueron muy rebeldes el pueblo de Dios. Aunque miraban milagro tras milagro tras milagro, eran contrechos contra Dios. Pero Dios siempre tenía misericordia de ellos. Y Dios hacía milagros. Ustedes pueden leer las historias que iban caminando en el desierto, milagros que Dios hacía para ellos, ¿verdad? Les daba el maná del cielo en el desierto. Now, how is that going to happen, hermanos? El pueblo inconverso no puede aceptar estas cosas, porque estas cosas vienen solamente por la fe que tenemos en un Dios todopoderoso. Qué lindo está eso, ¿verdad? Quiere decir que cuando las cosas se pongan más peor de lo que están ahorita, la gente inconversa se va a quedar admirados de cómo Dios nos está bendiciendo en medio de la dificultad. Y la bendición nos está llegando porque somos de aquellos que nos agarramos de la mano de Dios. No hace mucho hablaba con uno de mis hijos y me habló él para preguntar cómo estaba yo, y yo le dije, no, yo estoy bien. Yo nunca les digo exactamente cómo estoy, ¿verdad? Y él me dice, Dad, también te hablé para decirte que, porque mi hijo es camionero, él acaba de comprar un camión nuevo y dice, cuando tenía mis otros camiones, seguido tenía que gastar dinero en las llantas, y la llanta de un camión son nomás una sola llanta, son de $300 para arriba. Y seguido él batallaba con eso. Y me dijo, ahora que estoy con esta compañía y compré un camión con ellos, ya el camión ya tiene más de 200,000 millas y ni una llanta se ha dañado. Y el motor de mi camión trabaja muy bonito. Y él mismo me decía, Dad, God is blessing me. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando en sus otros camiones seguido tenía que estar comprando llantas. $300, $400 seguido cada 2 semanas. Y ahora no tiene que hacer eso. Quizás para muchos no será importante eso, pero si batalla con las llantas no puede llevar la carga que lleva a donde tiene que llevarla. Y si no lleva la carga no hay, como decía mi papá, no hay. ¿Verdad? Y si no hay dinero no hay comida, no hay nada más. Pero Dios lo está bendiciendo. Aleluya, qué lindo es el Señor. Mi otro hijo me llama y me dice, Dad, me cortaron los días de trabajo. Ya no trabajo toda la semana. Now watch what I'm going to say. Mire lo que voy a decir. Trabajo nomás 3 días a la semana. Pero me pagan por toda la semana. Dice qué lindo, ¿verdad? Y claro, yo soy muy travieso. Le dijo, bueno, te pagan suficiente para que lleves a tu papá a comer. Y vale más que me lleves a comer, ¿verdad? Así que Dios lo está bendiciendo a él. Y por esa bendición no me falta a mí comida para comer, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Now, digo esas cosas porque en medio de los tiempos que se están poniendo difícil,
Dios se está preparando para hacer milagros en nuestra vida. Y dentro del pueblo de Dios se van a comenzar a ver milagros que hace mucho que no mirábamos. Milagros que para nuestra mente son imposibles, pero para Dios todo es posible, hermanos. Y le dice Dios a este varón: ve a ese campo donde hay puros huesos secos. Qué lindo es en la forma que Dios trabaja con nosotros, ¿verdad? In other words, God was telling him, I want you to see the problem. Mira el problema, pero no te asustes por el problema. Porque número uno, cada ataque que el diablo nos manda es temporal, hermanos. No viene ese problema para quedarse, ni debe de quedarse, porque en el nombre de Cristo tenemos la victoria sobre cualquier problema que el diablo nos mande. That's reason number one. Solo que si miramos el problema, no nos asustamos. Y el punto número dos, cuando vienen problemas, no le debemos de hacer frente al problema enojándonos por causa del problema. Porque eso destruye el camino para que se hagan milagros en nuestra vida. No se enojen. Hay gente que dice, gente cristiana, hermanos, yo no sé por qué nomás a mí me pasa lo que me pasa. Y a nadie más en la iglesia le suceden las cosas. Fíjese, en vez de estar contento y decir, Señor, gracias que en medio del problema tú me estás fortaleciendo, Señor. Qué lindo, ¿verdad? Eso está tremendo. Yo he visto hermanos en unas condiciones muy difíciles, pero cuando voy a visitarlos, los veo y los oigo alabar a Dios y glorificar a Dios. Aleluya. A un hermano que fui a visitar en el hospital, estaba muy mal el hermano, y él me dice, no te asustes por lo que ves, porque en medio de esto yo estoy alabando a Dios, yo estoy glorificando a Dios, aleluya, porque sé que Dios de aquí me va a sacar. Qué lindo eso, ¿verdad? Yo me junto con esa clase de gente, pero con los demás que se están quejando conmigo, mira hermano, yo no sé por qué Dios me permite que estoy pasando yo estas cosas, yo me voy lejos de ahí, ¿no? Porque es contagioso eso, porque ese es uno de los trucos del diablo, que escuches las quejas de muchos para que nosotros también estemos quejándonos. Pero el Señor reprenda al diablo y nosotros vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Nunca le ha tocado hablar con algún hermano o hermana que son muy negativos, hermano? ¿Verdad? Que ustedes dicen, no, pero vamos a recoger una ofrenda para esto. Pero, hermano, usted sabe que no entran diezmos, usted sabe que no hay suficiente ofrendas. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué negativos son? En vez de decir, en el nombre del Señor, vamos a tener la victoria. Vamos a tener el triunfo. Años atrás estaba predicando allá en Indiana, en una iglesita bien chiquita, bien pobrecita. Y me pasaron al púlpito a predicar y yo me estaba gozando, yo no sé ellos, pero yo me estaba gozando y en aquel tiempo cuando estaba más joven yo brincaba y corría y tiré un brinco y cuando caí se quebró la plataforma. Y me caí y quedé así, que casi nadie me miraba. Estaba bien podrido la plataforma y yo desbaraté todo eso, hermanos, fíjense. Y tuve que decirle al pastor, hermano, vamos a componer la plataforma. Y uno de los diáconos me escuchó que le dije al pastor eso y me gritó para atrás el diácono, hermano, usted no sabe nada de la iglesia. Usted no sabe que la iglesia está bien pobre, por eso se agujeró el piso. No querían ni componer el templo, hermanos. Y Dios me habló y me dijo, diles que den para arreglar eso. ¡Wow! Y le dije al pastor, hermano, ¿me permite recoger una ofrenda? Hermano, no te metas en eso, mis miembros no quieren dar nada. ¿Verdad?
Qué terribles eran. Y Dios me dio valor y me dijo, aunque sean bien negativos, haz lo que te estoy diciendo, recoge una ofrenda. Wow. Tuve que hacer algo que era difícil. Pero cuando obedecí al Señor, déjeme decirle que todavía me recuerdo, esto pasó años y años atrás. Venía la gente llorando, hermanos, trayendo dinero en esa ofrenda. Qué tremendo, me hizo recordar que cuando David y su hijo estaban edificando el templo, la gente traía todas sus posesiones y daban el oro y la plata que tenían para la edificación del templo. Aleluya. Se juntó suficiente dinero, no nada más para arreglar la plataforma, sino para darle una mejora a todo el templo, hermanos. Qué tremendo está eso, ¿verdad? I don't care how difficult things may be, the power of God is greater. Y le dice el Señor a este profeta, dale una vuelta alrededor mirando los huesos secos. Y luego ahí dice, usa las palabras secos en gran manera, dando a entender el problema estaba serio, estaba difícil, ¿verdad? Oiga, hay gente bien, cristianos que son bien negativos y bien desanimados y dicen que todo es contrario y que muy apenas están teniendo cultos en la iglesia. Qué feo hablan esas gentes, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros en medio del problema, con la ayuda de Dios, tenemos que ser positivos. Y Dios le decía al profeta, mira los huesos, están secos en gran manera. Estaban bien secos los huesos. Cuando se habla de huesos, el comentario que estaba leyendo me decía, se usa la palabra de huesos para varias cosas. Huesos, cuando ya está la persona moribunda y está para morir, los huesos ya se están secando. Huesos, cuando la primer pareja dijo aquel hombre, primer hombre que Dios formó, y vio a la mujer y dijo, este es huesos de mis huesos. Se usó la palabra hueso en esa ocasión para denotar la unidad entre dos personas. Huesos se usa también para significar la gravedad de una situación que está pasando alguien. Y en esta ocasión, la gravedad de esa situación estaba seria, porque los huesos estaban secos en gran manera. Y luego Dios le dice al profeta, háblales a los huesos secos. That's a hard thing to do, hermanos. When God tells you to do something that according to you is of no avail, que el Señor nos dice que hagamos algo que es contra de nuestra manera de pensar. Agárrese fuerte, porque a veces el Señor le va a decir que haga cosas que parecen ser locas, raras, pero que si obedecemos a Dios, Dios nos va a dar la victoria. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos saben eso, hermanos? He always knows what he's doing. Él sabe de los planes que tiene para cada uno de nosotros. Y le dice el Señor al profeta, háblales a los huesos. No nomás le dijo que los mirara y que estaban bien secos. Le dice, ahora háblales. ¿Quién va a gastar tiempo para hacer eso? Yo no voy a ir a predicar en una iglesia muerta. Es gastar mi tiempo y mis fuerzas. Pero si Dios me dice, porque están muertos, por eso te mandé. ¡Wow! ¡Qué terrible, ¿verdad?
That's a hard challenge that God gives us. Haz lo que te estoy diciendo. Me hace recordar que cuando estaba joven y todavía en la casa, que mi papá era muy estricto, y cuando cantábamos, después que aprendí a tocar la guitarra, él me decía, toca la guitarra. Y una de las veces la guitarra nomás tenía 2 cuerdas. Y le dije, Dad, pero la guitarra nomás tiene 2 cuerdas. Y volteé y me dice, te dije que toques. A él no le importó si nomás tenía 2 cuerdas, ¿verdad? Y así es Dios. Nos dice que hagamos un trabajo y parece ser difícil, pero no se queje con Dios. Dígale al Señor, en tu nombre lo voy a hacer, Señor. In the name of Jesus, by the authority. Porque si Dios te está diciendo que hagas algo, Él te da la sabiduría, Él te da el poder, Él te da la energía de cómo hacer lo que Él te dijo que hagas, por difícil que sea. Profetízales, háblale a los huesos. Y yo quiero que usted note esto que voy a decir. Comenzó a hablar Ezequiel a los huesos y no sucedía nada. Nada pasaba. También me hace recordar en una campaña que di en Phoenix, Arizona. El Señor me dijo, ora por esta hermana. Y tenía su carro desbaratado y lo necesitaba para el carro para llevar a su hija con el doctor porque su hija tenía una enfermedad. Y Dios me habló y me dijo, dile que vaya a ver el doctor porque ella no sabe que yo le voy a dar un carro. Fíjese. Y todavía el carro no se miraba. Qué tremendo. A veces Dios nos hace que hagamos algo sin que se vea todavía. Y le dije enfrente de toda la gente oyó. Y dije, Dios me dijo que sigas llevando a tu hija con el doctor porque el Señor te va a dar un carro. Y el carro de ella estaba completamente desbaratado, estaba en el taller del mecánico. Y el mecánico no lo había terminado de arreglar. Y luego el Señor me dice, diles a las gentes que yo que le voy a dar ese carro. Y le dije a la gente, y todos, amén, gloria a Dios, pero todos estaban viendo de dónde iba a venir ese carro, ¿verdad? Ahora sí se equivocó el hermano García. Ahora sí se metió en donde no debe. Y se acabó el culto. Ella se fue para su casa, la gente se fue, yo me fui para el hotel. Y nada de carro todavía. Porque es más, Dios me dijo, esta noche le doy un carro. Y el pastor me dijo, me llamó esa hermana y dice que no ha aparecido el carro que tú dijiste. Wow. Me tuve que hincar ahí en el cuarto del hotel y decirle al Señor, ¿dónde está el carro, Señor? Me estás haciendo quedar mal. Y luego a los 5 minutos me habló el pastor y me dijo, ya llegó el carro, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Y le dije, ¿quién obedeció a Dios? El mismo mecánico. Fíjese, el mecánico le dijo a la hermana, después de que ella habló con el pastor y el pastor habló conmigo, el mecánico de ratito le habló a la hermana, la dueña del carro que él estaba arreglando, y le dijo, voy a batallar mucho para componer tu carro, pero no sé por qué te voy a regalar el mío. Den un aplauso al Señor por esa victoria. Qué lindo está el Señor, ¿verdad? Dios, si confiamos en Él, Él suple la necesidad. Y ahí está Ezequiel hablándole a los huesos secos. Y si alguien lo hubiera visto de la iglesia Pentecostés, le hubiera dicho, estás loco. Porque el Señor nos hace hacer cosas que parecen locura
y nadie más las entiende más que usted y Dios. ¿Verdad? Cuando Dios te está usando, no gastes tiempo de explicarle a todos, que todos vean no lo que dices, sino lo que haces en el Señor. Ya. Y de ratito se comenzaron a mover los huesos secos. Now, to see that, for a human being to see dead bones starting to move, that's a scary situation. Yo que Ezequiel hubiera arrancado corriendo hasta Dallas, Texas. Comenzar a ver, piensen esto, comenzar a ver huesos secos, bien secos, a comenzar a moverse. La pura tronaría de los huesos que estaban componiéndose y formándose en esqueletos. Oh, that's a terrible sight. Es algo terrible comenzar a ver eso. Y se asustó aquel hombre, pero no corrió como el hermano García, sino que sabía que ya Dios estaba obrando. Le acababa de decir a los huesos secos, van a vivir con el poder de Dios. Qué bonito es tener fe en Dios, hermanos. I don't care, sigo repitiendo, no me importa cuál sea la situación, por difícil que sea, hay un Dios poderoso que va a cambiar la situación. Y luego me gusta lo que dice más adelante. Y comenzaron a salir los tendones para todos los esqueletos que estén juntos, los nervios. Él comenzó a ver cómo se comenzaron a formar esos esqueletos. Let me tell you, that's a miracle for us or anybody to be seeing something going on like that. Qué poderoso es Dios, hermano. Poderoso. Y en esta noche Dios quiere hacer milagros grandes en su vida y en la mía, para decir que Él es Jehová de los ejércitos y que Él está listo para obrar milagros. Repito, however difficult the situation gets in this world, and again I say it's getting worse, entonces es cuando Dios va a hacer milagros más grandes todavía, que ya hace tiempo que no hemos visto, hermanos. Yo no sé si lo dije una vez aquí o no. La primera iglesia que pastoreé me daban muy poquitos diezmos.